La religión romana. Roma era un pueblo muy influido por las religiones. Creía en las magias y supersticiones. Era muy frecuente la consulta del oráculo, que es una manera de predecir el futuro. Tampoco tomaban decisiones sin consultar a los augures, que experimentaban el vuelo de las aves. Y los arúspices sacrificaban animales y estudiaban sus entrañas para predecir el futuro. La religión oficial eran los dioses olímpicos y estaba impuesta por el Estado. También había cultos familiares, a los lares que protegían el hogar, a los penates que protegían la despensa, y también hacían culto a los antepasados. El cristianismo se celebraba en las catacumbas, que estas eran galerías subterráneas donde se reunían los cristianos en secreto. El emperador que convirtió el cristianismo en la religión oficial fue Teodosio. La arquitectura romana. El mortero era un material obtenido a partir de la mezcla de arena, piedra, cal y agua, que servía para unir los diferentes elementos constructivos. También había órdenes en Grecia y en Roma. En Grecia había tres, el dórico, el jónico y el corintio, y en Roma dos, el toscano y el compuesto. El toscano era similar al dórico, pero con el fuste liso y con basa. Y el compuesto utilizaba elementos del corintio, ya que utilizaba las hojas de acanto. Había diferentes elementos: el arco, la bóveda y la cúpula. El arco es una técnica constructiva que les permitió adquirir una gran técnica para erigir construcciones de tamaño y resistencia enormes. La bóveda era semicircular y la cúpula semiesférica, que servían para cubrir monumentalmente algunos edificios. También había diferentes edificios, como templos, basílicas, teatros, termas y anfiteatros. Los templos eran edificios religiosos similares a los griegos. Las basílicas, tras el reconocimiento de su religión, los cristianos adoptaron como templo para sus ritos llamados basílicas romanas. Los teatros eran similares a los griegos, pero se levantaban sobre un sistema de arcos y bóvedas. Los anfiteatros fueron grandes edificios usados para espectáculos como luchas de gladiadores y fieras, y las termas eran edificios de esparciamiento y cuidado del cuerpo. Había espacio para baños de agua caliente, templada y fría, así como para masajes y un gimnasio. En la ingeniería construían calzadas, cloacas y acueductos. Las calzadas eran capas de arena y grava cubiertas por losas de piedra que atravesaban el imperio y favorecían el tránsito del ejército y comerciantes. Las cloacas eran galerías subterráneas para la eliminación de las aguas residuales. Los acueductos eran obras públicas que servían para transportar agua y suministrarla a las ciudades, donde se distribuía mediante fuentes. El arte en Roma. Había pinturas, mosaicos y esculturas. Las pinturas al fresco era una técnica que consiste en aplicar los colores en las paredes sobre una mezcla llamada estuco. Y los mosaicos, como por ejemplo las teselas, son pequeñas piezas que componen imágenes. En la escultura había dos tendencias, la idealizada y la realista. La realizada estaba inspirada en el modelo griego. La realista, esta estaba inspirada en el modelo real. También había retratos, eran esculpidos en estatuas representando a personas. Retratos ecuestres es un tipo de retrato de un personaje a caballo. Hacían relieves históricos, adornaban monumentos conmemorativos. La cultura estaba formada por manifestaciones culturales. Había tres tipos: el derecho, el latín y la retórica. El derecho fue una herramienta para la romanización. El latín fue la lengua usada por todos los pueblos que formaban parte del imperio. La retórica es el arte que habla bien en público. Por ello fueron grandes oradores.